Bueno, ¿se escucha? Teóricamente se debe de oír, ¿no? Pues bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta jornada, las primeras jornadas de arquitectura sustentable que se organizan aquí, en la Universidad de Granada. Nosotros hemos organizado estas jornadas para dar una visión a todos los asistentes de los materiales de construcción que tenemos hoy en día que trabajan bajo esa filosofía de la jornada de sostenibilidad. Aquellos materiales naturales, aquellos materiales sostenibles, que tengan declaraciones ambientales, ciclo de vida y todo eso. Esperamos que os guste. Son unas sesiones de 4 tardes, lunes y miércoles. También haremos 2 visitas a 2 excursiones y la exposición, que como muchos habréis visto, está ya situada en el patio de la escuela. Y bueno, esta iniciativa es una iniciativa en la que tiene una serie de colaboradores organizadas por un equipo de arquitectura que se llama AMASESE y unos colaboradores que ahora mi compañera Cristina os comentará. Y hoy tenemos 3 conferenciantes, la verdad, de una calidad increíble. Primeramente vamos a dar paso a Antonio Reyes. Está nerviosa, perdonadme. Después hablaremos a Antonio García y finalmente con Iñaki Alonso de SAT, Arquitectura. Y cada uno nos hablará de la temática de hoy, que es el análisis del ciclo de vida de los materiales y por qué, y no la sostenibilidad de ellos. También tenemos aquí presente a Joaquín Pásola, que es el director de la Oficina de Infraestructura y Patrimonio, y a Carmen Reyes, que se encuentra allí, que es la directora de la Agencia de la Energía y coordinadora de Medio Ambiente. Y ya dejo el paso a Joaquín, que hable un poquito mejor. Bien, buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos. Yo quisiera, en primer lugar, y en representación del rector de la Universidad de Granada, transmitirle sus palabras de felicitación por esta iniciativa y estas jornadas de arquitectura sustentable. Él le hubiera gustado estar aquí, pero en fin, sus compromisos adquiridos con anterioridad no le han permitido estar presente y por eso estoy yo en representación suya. Decir que desde la Universidad de Granada, evidentemente, se apoyan todas estas iniciativas que suponen un avance en la innovación, porque no solamente tenemos que innovar e inventar, sino que incluso en la situación en la que estamos tenemos que reinventar. Creo que estas acciones, evidentemente, tienen que estar apoyadas por la universidad, pero deben de ir de la mano también de la iniciativa de la empresa privada. Y lo mismo que aquellas que se realicen desde la iniciativa privada deberían de ir también de la mano de la universidad. Es decir, que tenemos que hacer acciones conjuntas que fortalezcan ese I+D+I, que en definitiva es lo que puede abrir una brecha en el aspecto, en el campo de la economía y el avance en nuestro país. Felicitar por esta iniciativa a sus 2 promotoras, a Cristina y a Beatriz, y agradecer también la colaboración de la Diputación de Granada a través de su Agencia de Energía y de los distintos departamentos, tanto de expresión gráfica como de construcción arquitectónica, como de la Escuela de Arquitectura de Granada y la Escuela de Ingeniería de Edificación también de Granada. Creo que pueden ser unas jornadas muy provechosas por el sentido de la
originalidad del tema. La sustentabilidad de la edificación no se queda solo en la utilización de los materiales. Creo que hay un abanico y un campo más amplio, pero en fin, por algún sitio hay que empezar. Y sostenibilidad también es la optimización de los espacios, sostenibilidad es el mantenimiento que se haga de la edificación, y sostenibilidad hay que empezar desde que se redacta el proyecto. Por tanto, mi felicitación más sincera en nombre del rector, y que estas jornadas sean provechosas y que estas primeras jornadas sean el preámbulo de unas segundas jornadas. Hola, buenas tardes. Yo soy Carmen Reyes, directora de la Agencia de la Energía y coordinadora del área de Medio Ambiente de la Diputación de Granada. Y, en primer lugar, quiero disculpar al vicepresidente segundo, responsable del área de Economía, Bienestar Social y Medio Ambiente de la Diputación, don José Antonio Robles, que le hubiera gustado estar aquí con todos nosotros, pero que un problema de ultimísima hora pues se lo ha impedido. Yo, en mi nombre propio, en su nombre y en el nombre de todos los técnicos que componen el área de medio ambiente de la Diputación de Granada, hoy nos acompaña también Gonzalo, que sé que además estaba muy vinculado con esta jornada y muy entusiasmado para que las cosas salieran bien. Pues quiero trasladar la enhorabuena a todos los componentes de que esto haya sido de que estas jornadas sean un hecho, y especialmente a Cristina Hernández y a Beatriz Segura, que me consta que llevan unos meses trabajando intensamente para que hoy estemos aquí inaugurando esta jornada. En torno al buen uso de los materiales de construcción innovadores y más eficientes que ahora comienza y que ya es una realidad, ¿no? Debido a la creciente importancia que tiene el uso adecuado de la energía, es un placer y también entendemos que es una obligación para la Diputación de Granada pues apoyar actos como el que hoy dan comienzo en esta jornada, ¿no? Sabemos que el parque edificatorio es responsable de cerca del 40% del consumo de energía de la Unión Europea, y que debido a que es un sector amplio y difuso y en el que interactúan muchos actores distintos, es difícil de actuar directamente aplicando leyes, con lo cual todavía se hace más importante, si cabe, apoyar jornadas como estas de concienciación, de formación y también de difusión de lo que es la implicación de las personas, la implicación de los técnicos en actuar con materiales sostenibles y actuar cada vez más atendiendo al medio ambiente en todos los sectores, pero especialmente en el sector de la construcción, que es un sector muy directamente implicado. Nosotros, desde la Diputación de Granada, creemos que es importante, que es importantísimo apoyar este tipo de iniciativas, y por eso lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo en la medida de nuestras posibilidades, porque, como digo, entendemos que lo que salga de aquí al final va a redundar en el bienestar y en el beneficio de todos y cada uno de los ciudadanos de nuestra provincia. Yo nada más, no quiero extenderme muchísimo más, porque sé que esta tarde hay conferencias que van a ser mucho más interesantes que lo que yo os pueda decir para todos ustedes, pero no quiero terminar mi intervención sin dar de nuevo la enhorabuena a la facultad, a la escuela, por esta iniciativa, por permitirnos esta iniciativa, y especialmente, como digo, a Beatriz y a Cristina por el trabajo que han hecho en esta última semana. Yo, para terminar, simplemente quiero dar las gracias en nombre del equipo AMAS a la Universidad de Granada, a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación, a la Agencia Provincial de la Energía, a los departamentos de expresión gráfica, de urbanismo y de construcción arquitectónica, y a la subdelegación de estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Y de manera muy significativa a Francisco Lapa y a Ana María Valdeviero, porque han compartido nuestras ganas y nuestro entusiasmo para que esto saliera adelante. Y muchas gracias a ellos. Y ya está. Y ya pues vamos a empezar con las ponencias, y seguro son súper interesantes, tengo muchas ganas de escucharlas.
No sé. Hola, hola, sí, es que no me lo estaba. Hola, muy buenas tardes a todos. Es para mí un honor el que hayan contado con mi presencia y mucho más para la ponencia inaugural. Se ve que hay por aquí gente que me quiere. Y bueno, la verdad que me llamo Antonio Reyes, soy arquitecto y yo me empecé a interesar por la sostenibilidad mucho antes de que la palabra se convirtiera en omnipresente. Resulta que en una asignatura de cuarto de carrera de instalaciones, pues había un cuatrimestre que nos hablaban de bioclimatismo y del ahorro energético, aun cuando nadie preveía lo que iba a pasar con estos conceptos años después. De tal forma que una vez que yo terminé la carrera, asumí el reto, ya por entonces ya sí se empezaba un poquito más a hablar de energía y a hablar de ese ahorro energético, pues acepté el reto personal de construir un edificio bioclimático y sostenible. Entonces, como siempre que se pone uno a trabajar y se mete en profundidad en estos temas, resulta que se da cuenta de que no sabe tanto, no sabe tanto como le han enseñado en las conferencias, como en clase, y no solo eso, sino que en los procesos de desarrollo es cuando uno empieza a profundizar y se empieza a dar cuenta de que no se lo han contado todo, no se lo han contado todo sobre la sostenibilidad. Siempre que vamos a conferencias, pues nos empiezan nos señalan los conceptos básicos, nos señalan materiales, nos señalan casi el modo de proceder y entre toda la marabunta de datos que nos dan, pues resulta que lo asumimos prácticamente sin digerirlo. Entonces, cuando empieza uno a preguntarse el porqué de las cosas, resulta que se lleva grata sorpresa. Mirad, una vez que la sostenibilidad ya se ha convertido en un concepto que lo impregna todo, realmente aprendemos o damos por sentado todo aquello que nos cuentan sobre este concepto, ¿no? Sobre la sostenibilidad. Muchos de ellos vienen de las propias marcas comerciales que han visto en este concepto la única tabla de salvación en los tiempos en los que nos está tocando desarrollar nuestra actividad, ¿no? Fijaos, yo ahí, cuando lo primero cuando uno pisa un foro y lo primero que te cuentan es que llevan toda la razón, que el ahorro energético es básico para hacer una arquitectura sustentable. Resulta que hay diversos movimientos que ya han visto y nos han inculcado las cosas que debemos perseguir, los objetos que debemos integrar, contraponiéndolos a los que realmente su uso es dañino, lesivo, o al lado de los cuales no vamos a conseguir que nuestro edificio sea eficiente. Resulta, bueno, conocéis todas las campañas de Greenpeace sobre las bombillas de incandescencia. Fijaos, algunas pues son realmente dejan poco dejan poco al entendimiento, es decir, que son imágenes muy potentes. Claro, frente a estas bombillas, las bombillas de incandescencia, que la verdad que el máximo rendimiento que estas bombillas lo dan en calor, pues resulta que nacen unos nuevos productos de alta eficiencia, productos que duran más, que caducan mucho más tarde, y esto ya lo tenemos todo asumido. Todo ya no hace falta venir aquí a esta hora para que yo os cuente esto. De los productos por donde esto ha empezado, lógicamente pasamos a la parte que nos toca más directamente es por nuestra profesión. Hablamos ya se ha iniciado un debate muy fuerte de edificios sostenibles frente a edificios no sostenibles, cómo se debe de hacer arrancar un edificio para que sea sostenible, cómo se debe de implementar, qué cosas tenemos que meter,
qué es sostenible, qué objeto es sostenible, qué producto lo es y qué producto no lo es. Entonces, se crea, en torno a esta idea, se generan un montón de si queréis, de conceptos ya en el que nos van formando y damos cosas por supuesto. Es decir, muy bueno el insertar materiales reciclados, muy bueno el aprovechamiento de la luz solar, los diseños eficientes, edificios evolucionables, bioclimatismo. Entonces, esto ya lo tenemos todo aprendido y no estoy diciendo nada nuevo. Fijaos, frente a las construcciones masivas, con pequeñas ventanas, muy cerradas, con ausencia de aislamiento, se genera una nueva arquitectura, una arquitectura muy enfocada a estos conceptos que ya hemos dicho, el aprovechamiento de la luz solar, que con las formas se contribuye a ventilación, en fin. Y esto ya también pues, ha calado en la sociedad, y ha calado en nosotros como profesionales. Y ya es inevitable que cuando nos sentamos a diseñarlo tenemos eso. No solo de los edificios, también ha pasado al transporte. Ya se habla mucho del transporte sostenible, se habla mucho del diseño eficiente, todas las marcas de vehículos tienen sus series que son eco, la palabra eco aparece en todas las marcas, y resulta ya que frente a sistemas agotados, que ya veíamos cómo eran los coches más antiguos, frente a Seat Panda, frente a vehículos que tenían un consumo muy elevado, pues aparecen unos de cero emisiones, que no tienen contaminación, no contaminan acústicamente, y todo esto va muy en línea de la experimentación y del desarrollo industrial y de las nuevas tecnologías. Si hablamos de transporte, pues no podemos dejar de lado todas las nuevas corrientes sostenibles que hay, ¿no? Como las bicicletas, como los elementos que nos desplazan a coste energético cero, frente a otros que, como veis, pues ya aparecen ya defenestrados, que ya son pocos los autobuses que van echando ese humo negro. Entonces, pues bueno, realmente estamos consiguiendo algo y la situación pues nos hace estar esperanzados, ¿no?, a que lo que viene va a ser mejor. Todo esto se traduce también en los productos de consumo más básicos. Ya tenemos millones de productos que se envuelven, que duran muchísimo, que son capaces de transportarse a grandes distancias. En fin, hay un desarrollo tremendo de estos materiales de plástico. Ya cualquier cosa viene envuelta en un PET, en un PRDF, en una cantidad de siglas impresionante, y realmente ya se ha dejado de lado aquellos envoltorios que parecían vidrio, todas estas cosas, ¿no? Todo eso favoreciendo la retornabilidad, favoreciendo el reciclaje, favoreciendo, ya os digo, muchos conceptos que vienen asociados a todo lo sustentable. Resulta que cuando uno se plantea el meter todo esto en su edificio, y por la deformación que nosotros tenemos, le solemos echar muchos números a cualquier cosa, resulta que de pronto, cuando uno se encuentra metiendo cosas en su edificio, aparece un concepto que es el que a mí me marca a la hora de hacer este edificio. Aquí os presento tres, pero todo se centra prácticamente en el balance energético del ciclo de vida. El balance energético del ciclo de vida es un concepto que evalúa no solo la cantidad de energía que un determinado objeto o producto gasta en su funcionamiento, sino además la energía que ha sido necesaria para producir ese objeto y la energía que ha sido necesaria para reciclarlo una vez que ha terminado su vida útil. Resulta que esto, que es tan obvio, pues muchas veces, si lo llevamos a los últimos extremos, llega un momento en el que sufrimos una sacudida intelectual, ¿vale? Fijaos, yo siempre he defendido, y esto es una opinión personal, esto no lo toméis como una aseveración, es decir, yo siempre he defendido
y por mi situación de arquitecto municipal en Capilera y en Bubión, pues lo defiendo. La sostenibilidad viene asociada normalmente con la carestía de medios. Es decir, aquello que es sostenible, es porque es sencillo, porque tiene una economía, sufre la economía de medios, es decir, las obligan a pensar, obligan a llevar ideas imaginativas. Es aquello, lo sostenible es aquello que uno descubre el sentido común que hay detrás del objeto, el uso de materiales cercanos, abundantes y procesos industriales sencillos. Yo creo que la sostenibilidad, ya os digo, y esto es personal, huye mucho del high-tech, huye mucho de la alta tecnología. Ahí la sostenibilidad aparece detrás de las reinterpretaciones de las soluciones eficientes del pasado con técnicas y materiales actuales y sobre todo con la sobriedad y con el localismo. Es decir, estos son convicciones a las que yo he llevado después de tirarme muchos años tratando de hacer edificios bioclimáticos, que además los edificios bioclimáticos por norma general son sostenibles. Resulta que una vez que hemos entendido lo que significa el balance energético del ciclo de vida, me vaya a permitir que dé la vuelta a la exposición y que comentemos algunas cosas a ver si llegáis a la misma conclusión a la que yo personalmente llego. Fijaros. Como ya he comentado, por mi condición de técnico municipal en Capilera y en Bubión, pues hay la mayoría de días que estoy allí, pues esto es una anécdota, ¿no? Como allí. Resulta que en el restaurante donde como, normalmente cuando pides agua, lo que te hacen es que me traen una botella de esta que estáis viendo aquí, que su marca es de Font d'Or, ¿vale? Resulta que tengo la convicción de que lo estamos haciendo tan mal, que estamos consiguiendo que hasta el agua emita CO2. El agua, todos aprendimos en química, que son H2O, ¿dónde está el carbono aquí? Pues bueno, el carbono lo emite el camión que la transporta. Resulta que en Capilera, cuando te pides una botella de agua, te sacan una botella de agua que ha venido de Barcelona. No es porque sea de Barcelona, a mí me da igual, yo no soy chauvinista, me da igual que venga de Cazorla, me da igual, pero lo que no es razonable es que una botella en un envase sostenible, verde, ecológico, como queráis llamarlo, se haga 1000 kilómetros pasando por delante de la puerta de una envasadora de agua como es Lanjarón y me lo pongan a mí en una mesa. Si el producto fuera otro tipo de... Pero es que estamos hablando de agua y estamos hablando de Capilera, que es que, me voy a permitir la expresión un poco soez, pero es que te hocica en cualquier acequia y bebe agua más pura que la que está embotellada. Entonces, la idiotez de las cosas que hacemos, que va en contradicción con este sentido común, está llegando hasta la retornabilidad. No solo viene la botella de Barcelona aquí, sino que encima las que son de vidrio, porque son más ecológicas, producir una botella, se hace los 1000 kilómetros de venida, se usa y hace los 1000 kilómetros de vuelta. Se lava con el mismo agua que envasa y los vuelven a mandar, con suerte, a 200 o 300 kilómetros de donde se envasa. Y ya os digo, no es chauvinismo, no es que estamos aquí en Granada, tenemos que consumir agua de Granada, no. Hay que consumir las cosas que nuestro sentido común nos diga. O sea, que en ese sentido creo que estamos vistiendo de ecológicas cosas que nuestro sentido común, y no nos paramos a pensarlo, nos dicen todo lo contrario. A ver qué cuento de esto. Mirad, estas bicicletas, que normalmente todo el mundo coincide en que son muy ecológicas, en que no se gasta energía con ellas, en que resulta que estas bicicletas están hechas con aluminio. El aluminio es uno de los materiales más caros que les cuesta al medio ambiente sacarlo, porque el mineral hay que someterlo a unos procesos industriales que gastan muchísima energía para obtener ese material bruto y para obtener ese material para construir objetos.
Resulta que si se le echa número al balance del ciclo de vida de una bicicleta que pese 12 kilos, me voy a perdonar por la letra, pero fue un cálculo así muy rapidito, que resulta que con la energía de sacar 12 kilos de aluminio se puede hacer 10.500 kilómetros, según los datos publicados, se puede hacer 10.500 kilómetros en un autobús de la compañía Alsa. Con esto no quiero decir, con esto no quiero demonizar materiales, con esto no quiero demonizar, actitudes. Quiere decir que si nos compramos una bicicleta y no le hacemos 10.500 kilómetros, al medio ambiente le habrá salido muy caro el que hayamos obtenido ese aluminio para luego no revertir esa energía que se ha gastado en ahorro y en ahorro de emisiones. El balance del ciclo de vida de una bicicleta, esa línea de energía que se evalúa en el balance del ciclo de vida se alarga muchísimo porque el proceso industrial para fabricar el aluminio es muy costoso. En el uso, prácticamente esa línea muy pequeña la energía que se gasta, y en el reciclado pues depende de cómo se haga. La verdad es que no podemos confiar los balances de ciclo de vida a los procesos de reciclado óptimos. Claro, en esta misma ponencia que di en el Instituto Hermenegildo Laz, me hicieron una pregunta. Dijeron, mira, entonces, ¿qué bicicleta es la sostenible? La bicicleta sostenible es la que se usa. La que se le hacen no solo 10.000 kilómetros, sino que se le hacen 20.000. Y la que se le hacen 30.000. Esa es la bicicleta sostenible. Realmente la sostenibilidad, los productos sostenibles no nacen. Los productos sostenibles se hacen. Y se hacen con el uso que nosotros como profesionales le conferimos. Es decir, si iba a poner un ejemplo, es decir, un mismo producto, un aluminio, si llegamos y hacemos una pieza que se usa muy poquito y se desecha, pongamos por ejemplo una lata de refresco y se desecha y ese desecho no se recicla, le habrá salido costosísimo al medio ambiente. Sin embargo, ese mismo aluminio, si se usa para, por ejemplo, no sé, el chasis de un Boeing 747, en el que cada kilo de menos se ahorra mucho combustible en los desplazamientos, ese aluminio sí habrá sido sostenible. Entonces, esto es lo primero que tenéis que pensar como profesionales, es que las marcas comerciales os intentan vender productos que ya de por sí ellos dicen que son ecológicos. Y eso no es verdad. La ecología se hace con el uso que les damos, como ahora después os voy a contar en las diapositivas que vienen ahora adelante, que son las que hemos visto antes. Bueno, me faltaba comentar por qué la contraposición de la bicicleta con los autobuses. Fijaos, hay gente que dice, claro, la bicicleta tú haces 10.000 kilómetros, pero es que el autobús hay que construirlo. El balance energético del ciclo de vida de un autobús, pongamos por ejemplo los de los autobuses urbanos de Granada, los de la Rover. La Rover compra autobuses que le hacen entre 30 y 35 millones de kilómetros, que eso no existe en la cabeza de nosotros, de los conductores de coches, ni 30 o 35 millones de kilómetros para nosotros no existe. Resulta que si no le garantiza a la Rover de fábrica que ese autobús va a hacer esos kilómetros, no lo compra, se va a otra marca. Resulta que le están sacando bastante más de ese mínimo, le sacan casi el doble. Y la energía necesaria para construir un autobús es muy... Bueno, los que usáis los autobuses, los que usamos los autobuses frecuentemente, habéis visto de qué material está hecho. El asiento es plastiquete del malo y las barras, bueno, tiene unas barras para agarrarte porque sí, y los cristales son planos, que se gasta mucha energía en curvar un cristal. En fin, las chapas son planas. Fabricar un autobús energéticamente no cuesta mucho más que fabricar un Audi A8. Y sin embargo se le hacen del orden de 50 millones de kilómetros y cada kilómetro en torno a una media de 20-25 personas dentro. Imaginaos
que la contaminación por persona de la que va en un autobús con la contaminación de la persona que coge su bicicleta para hacerle 20 kilómetros y la olvida en un trastero, entendéis ya que la sostenibilidad la hacemos con el uso, la sostenibilidad no nace. Hemos hablado del aluminio. Resulta que la mayoría de los vehículos que se fabrican ahora mismo tienen los chasis de aluminio. Hasta el punto de que, estoy pinchando la imagen del Audi A8, esto es el chasis de un coche hecho enteramente en aluminio. Resulta que si con una bicicleta de 12 kilos equivalían a hacer 10.500 kilómetros, en un coche de esta gama, imaginaros que por encima de los 250.000 kilómetros, ya siendo fino y llevándolo 300.000 kilómetros, pues este edificio, te pongas como te pongas o te digan los consumos que te digan, este coche no es sostenible. Más cuando tiene 5 plazas y la mayoría de las veces va el conductor y alguien más atrás. Entonces, por muy bajo que tenga el consumo, aunque no consuma, este vehículo tiene poco de sostenible, tiene poco de verde. Más luego, si cometemos la torpeza de estrellarlo contra un árbol cuando tenga el coche 30.000 kilómetros. Entonces ya sí que es para llorar, ¿no? Frente a esto, tenemos, lo comento porque ha sido un producto al que le dediqué, por el cariño que le tengo yo, le dediqué un ratito a sacar la energía la energía con la que se hacía un vehículo. Pues resulta que el Seat Panda, que todos tenemos asociado, que el coche me gastaba muchísimo, que era malísimo, que no tenía nada sostenible, resulta que el balance del ciclo de vida sale muy favorable la construcción del vehículo. Si habéis tenido si habéis tenido un Panda, habréis dado cuenta de que eso es una chapa, abre el capó, estás viendo el suelo perfectamente por encima del motor, o sea, esto es nada. Son chapas plegadas solo en un simple proceso industrial, nada de las 8 planchas en las que entran los coches nuevos, los coches que tenemos ahora. Y resulta que por mucho que gaste un Panda, por mucha gasolina con plomo que gaste un Panda, un coche que tiene suerte si llega a los 120.000 kilómetros, tiene suerte, pues resulta que el Seat Panda es muchísimo más sostenible que los nuevos coches que nos estamos comprando. Ya todas las marcas tienen ya sus coches eléctricos, todas las marcas sus coches cero emisiones, y resulta que las cero emisiones de CO2, pues es que es mentira directamente, es que es mentira. Un coche no es cero emisiones de CO2, aunque sea eléctrico. Los coches funcionan con energía, los eléctricos funcionan con unos enchufes, que aquí los veis, y la energía que va por estos enchufes son energías que al producirlas, que normalmente se han producido en unas centrales térmicas de ciclo combinado. Para eso no deciros en una central nuclear, no deciros... ¿Qué pasa? Que es verdad que el coche no tiene tubo de escape. El coche no emite nada, pero la energía que se está gastando ya lo ha emitido la central térmica por la chimenea. Si todo eso se multiplica por la distancia que ha sido necesaria, las pérdidas que ha habido en la red eléctrica a la hora de llegar a nuestro coche, si uno le echa 4 números a esto, se da cuenta de que muy lejos de los coches eléctricos de ser cero emisiones, pues muchas veces son mucho más contaminantes que algunos coches con un consumo muy moderado. Y eso la gente cree que esos 0 emisiones por kilómetro, como no tiene tubo de escape, no la echa. No, mire usted, es que ya lo he echado antes la central térmica. Y bastante. Y luego hay que transportarlo. Y luego hay que almacenarlo. Y luego cuando enchufas, las baterías son unos objetos que tienden a la estabilidad. Como ese coche no lo usa en un mes, cuando va a arrancarlo, esa energía ya se ha quedado cero. Esto es como las cámaras de fotos. Hombre, salvando las distancias, me perdonáis, salvando las distancias. Resulta que para más INRI, yo tengo un coche híbrido. Os voy a contar ahora otra anécdota como la de la botella de agua. Yo tengo un coche híbrido. Es muy parecido al Prius. Y resulta que esta imagen que tenéis aquí son las baterías que yo tengo detrás de mi asiento. Son unas baterías de alta tensión. Y resulta que
en fabricar esta batería se ha ido mucha más energía de la que mi vehículo me va a ahorrar andando. Estoy hablando ya os digo, un vehículo muy parecido al Prius que tienen todos los taxistas de aquí. ¿Dónde está aquí el truco? El truco está en el balance del ciclo de vida. Ha sido necesaria una cantidad de energía tremenda para hacer esta batería. Y esta batería tiene una vida limitada. Y cuando a mí me la han garantizado durante 10 años, pero yo que suelo ser de los que exprime los coches, a mí 10 años, a mí me duran los coches 20 años. Y estas cosas me tocará cambiarlas. No es barata. Y yo me estoy temiendo mucho que mi coche no es sostenible por mucho híbrido, por mucho eco, por mucho que queráis. Sí es verdad que tiene un consumo muy contenido, pero no compensa la energía que ha sido necesaria para hacerlo. Esto siempre hablamos de sospechas, porque claro, todas estas afirmaciones que yo hago, cantidad de energía necesaria para producir un vehículo, esto ya entra dentro de la, ¿cómo se llama? El secreto de la producción, es decir, esto ya es espionaje comercial. Ningún fabricante te da la cantidad de energía que ha sido necesaria para producir un objeto, pero por pocos números que haga intuyes que estas cosas no son como nos las están contando. Llegamos a nuestro tema, que nos afecta más directamente, ¿no? Fijaros, este edificio, estos dos edificios que he puesto aquí abajo tienen truco. Este edificio que aquí tenéis es un edificio de Miguel Fisac, se llamaba La Pagoda, y digo bien se llamaba porque fue hecho en los años 60, y este edificio prácticamente nos encajaría en muchas de las premisas que nosotros tratamos de inculcarle a nuestras creaciones. Fijaros los grandes ventanales que tiene, fijaros la forma que facilita mucho la circulación de aire. Fijaros que aparte es interesante, fue Premio Nacional de Arquitectura y, sin embargo, unas imágenes, Premio Nacional de Arquitectura, fijaros, aparece como lo más novedoso el Citroën 2 caballos que pasa por delante. Sin embargo, ahí tenéis la imagen. Fue demolido porque una empresa farmacéutica decidió montar su sede en un edificio sostenible. ¿Qué hizo? Demolerlo. ¿Qué pasa con el balance ciclo de vida de nuestros edificios? Que cuando nos demolemos nos estamos cargando el cálculo. Vemos que se nos dispara. ¿Por qué? Porque ha sido necesaria una cantidad para hacerlo. La cantidad que el edificio consume, si os dais cuenta, en los edificios es poco comparado con lo que se gasta al hacerlo y con lo que se gasta al demolerlo y al reciclar todo lo que lleva el edificio dentro. Es lo que os comento antes. No hay edificio sostenible, sino de edificio de uso sostenible y un poquito de sentido común. Para hacer un edificio, para que la sede tuviera un edificio que apareciera en todas las revistas de arquitectura, demole algo que ya lo estaba saliendo, que hubiera costado muy poco reutilizarlo, y va a ser un concepto en el que os van a incidir mucho en todos estos días, porque en el momento que tú reutilices, quiere decir que no le estás sumando la parte de la demolición, parte energética de toda la demolición. Y lógicamente no le estás sumando eso, sino que no le estás sumando el hacer un edificio entero. Por eso lo principal de nuestra profesión, principal de nuestros planteamientos arquitectónicos es que hagamos edificios evolucionables. Edificios que se puedan adaptar, edificios que con un poquito que se le eche más de tiempo se retocan, sirven para otro uso, se evite con un único edificio y pequeñas inyecciones en reforma, se evite el demolerlo, el rehacer otro y volver a demolerlo, ¿vale? Esta imagen también tiene truco. Fijaros, esto fue un planteamiento que hicieron Herzog y de Meuron, muchos lo habéis conocido con el CAESA Forum. Como resulta que se reorganiza una central térmica que hay en el centro de Madrid
para implementar un edificio cultural. ¿Qué pasa? Que lo que hay hecho lo dan por bueno. ¿Qué han hecho? Lo dan por bueno. Dicen, bueno, esto ya está hecho, esto ya se ha gastado la energía, las fábricas de ladrillo de sus fachadas es interesante, vamos a, sobre lo que hay, vamos a mejorarlo y vamos a darle otro ciclo de vida de otros 50, 60, 70 años, lo que sea necesario. Y viniendo, la verdad es que este concurso tiene mucha historia, es decir, no es solo una premisa energética la que lo dejan, es también otra que el edificio, las fachadas las tenga catalogadas y tal, pero cuando se hace el balance de ciclo de vida de este edificio, es que este edificio sigue funcionando, al incrementarle su vida útil, el balance es espectacular, No sé si tengo alguna imagen más por aquí, fijar. Y se convierte en otro premio, otros edificios que si no los conocéis son dignos de conocerse. Volvemos por donde hemos empezado. Fijaros, si se analiza el balance del ciclo de vida de estos dos productos que tenemos aquí, la cosa no es tan clara como nos la han enseñado. Fijaros, esta bombilla es muy fácil de fabricarla, Tenemos una perilla de vidrio, tenemos un filamento de wolframio, tenemos varias cosas metálicas por ahí, el casquillo, y luego tenemos un gas inerte que está dentro. Fabricar esta bombilla energéticamente es muy sencillo y muy barato. Es cierto que se gasta mucha energía porque a lo mejor en el planteamiento del diseño, pues la verdad es que se nos va mucha más energía en forma de calor que en forma de luz. Pero no es un producto tan defenestrable como nos está pareciendo. Resulta que estas bombillas que todos damos por hecho, y Greenpeace entre ellos, que estas bombillas que son muchísimo más sostenibles, pues resulta que analizando el balance del ciclo de vida con esta idea que os voy a contar, veréis cómo no es tan así. Resulta que estas bombillas es un tubito de vidrio que dentro tiene un vapor y por aquí por fuera pues veis un casquillo de plástico con una reactancia y lleva su chapita por donde se enrosca y por la que... Pues resulta que lo que no nos cuentan de estas bombillas, aquí tenéis algunas de una marca de unos grandes almacenes, resulta que lo más contaminante, lo que destroza el balance del ciclo de vida es esto que estáis leyendo aquí, que es que están rellenas de el vapor que tiene es vapor de mercurio. Resulta que el mercurio es muy contaminante, no es sencillo de obtener en la naturaleza y que reciclarlo es especialmente complicado. Con lo cual, es cierto que gasta mucho en el momento en el que se está usando, gasta mucho menos, perdón, esta bombilla en el momento en el que se está usando, pero por delante y por detrás la línea del balance del ciclo de vida se alarga pavorosamente. Y resulta que ni en estas bombillas cuya caducidad la dan en 3.000 horas, estas bombillas con respecto a una bombilla buena que nos salga de buena, me refiero porque la vida de estas bombillas depende del filamento de wolframio. Esa bombilla al frente de una de descarga, pues esta de incandescencia sale un pelín por encima en el balance del ciclo de vida. ¿Dónde está el truco de estas bombillas? Que estas bombillas tenemos que colocarlas, o deberíamos colocarlas, si usamos sentido común, en aquellos usos donde el calor sea bienvenido. Es decir, que en lugar de usar una calefacción y en lugar de... Bueno, todos cuando estudiaba, yo me acuerdo, a lo mejor esto es ya de abuelo cebolleta, cuando llegaba y estudiaba en el piso de estudiantes, tenías tu bombillita de estas, pues estaba muy calentito, cuando en invierno, cuando esa bombilla te daba... Resulta que si no el calor que emiten se aprovecha, resulta que el balance del ciclo de vida, la energía,
es mucho más rentable usar este tipo de bombillas que usar este. Siempre y cuando, ya os digo, que ese calor lo necesitemos. Lo necesitemos. Como una curiosidad, pues mira, fijaros, esto es una bombilla que lleva, no sé, me comentaron los años que lleva funcionando, una bombilla que puede llevar perfectamente 50 años funcionando y está en un parque de bomberos de Estados Unidos. Hay una webcam que alumbra, hay una webcam que la tiene enfocada y imaginaros, balance del ciclo de vida de esta bombilla le da 100.000 patas, como se dice en mi pueblo, a todas estas de las que estamos hablando. Más si esta no se agota su vida útil y por cualquier cosa las tenemos que cambiar o se nos rompe. Si se nos rompe, realmente con vapor de mercurio deberíamos de, hombre, no de evacuar la habitación, pero sí ventilarla con mucho cuidado. Al final, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las conclusiones? He sido elegido para daros la charla inaugural y os estoy contando cosas que probablemente no os cuenten los que vengan para atrás. ¿Qué pasa cuando lo sostenible no es ecológico? Es que nunca nos lo hemos planteado, que lo sostenible pueda ser no ecológico. Hay muchas cosas que son sostenibles y que no son ecológicas. Hemos hablado de las bombillas, vapor de mercurio. No es ecológico. No es ecológico. ¿Es sostenible? Sí. La sostenibilidad se emplea en parámetros energéticos. La ecología son otros parámetros, además de la energía. Hay muchas cosas que son sostenibles y que no son ecológicas. Entre ellas las centrales nucleares. Sé que estoy abriendo la caja de Pandora, pero bueno, como vamos a tener dentro de 2 semanas, cuando tengamos la mesa redonda, se habrá olvidado que yo estaba aquí, pues centrales nucleares son sostenibles y no son ecológicas. ¿Qué pasa cuando se gasta más energía en fabricar un objeto de lo que éste nos va a reportar? Hemos hablado de la bicicleta. ¿Qué pasa si compramos una bicicleta y la abandonamos haciéndole 50 kilómetros? Pues que no ha servido para nada tener una bicicleta. El medio ambiente le ha salido caro. Podríamos haber estado quietos y haber cogido el autobús ese día. ¿Qué pasa cuando nos compramos vehículos y los usamos cuando vamos solos? ¿Qué pasa con ese aluminio? Pues pasa que el aluminio no es un objeto ni sostenible ni no sostenible. Es sostenible el uso que hacemos de los objetos. Eso se os tiene que quedar muy claro. Objetos que son reciclados, casi estaría yo por decir que siempre son sostenibles. Han sido hechos para una cosa y cuando los reusamos para otra cosa, resulta que ese objeto no ha sido no se computa la cantidad de energía necesaria para crearlos y ya está. Y lo mismo pasa por detrás de esta línea del balance de ciclo de vida. Cuando un objeto llega y se recicla, pues toda la energía que ha sido hecha necesaria para producirla, resulta que en el objeto que viene después lo hace mucho más sostenible. Esto pasa, por ejemplo, con el aluminio. El aluminio es muy sostenible en el chasis de un Airbus, de un A320, por ejemplo, y no es sostenible en el chasis de un Audi A8, aunque nos lo podamos permitir. No quiero, de verdad, no quiero meterme con ninguna marca, tomarlo un poquito, tomar el concepto, ¿no? Ya digo, a mí me ha pasado, yo en mi vehículo te das cuenta de que no son las cosas como te das cuenta. ¿Por qué no nos esforzamos en diseñar sistemas abiertos evolucionables? La evolución es muy importante. La evolución es muy importante. Si diseñamos un edificio lo suficientemente abierto, lo suficientemente transformable, no nos hará falta demolerlo. Para que nos siga funcionando harán falta pequeñas inyecciones de energía y no me refiero a su uso diario, me refiero a su uso para transformarlo. Y entonces ese balance de ciclo de vida será muy provechoso. La ecuación nos saldrá muy favorable. Está en nuestras manos el plantear edificios que puedan usarse como centrales térmicas, como salas de proyecciones, como uso residencial, como el mercado nos avala. Es decir, no hay nada más abierto que un loft. Los edificios residenciales neoyorquinos que ahora más caros son, pues eran edificios industriales y no se demuelen, la mayoría. ¿Por qué no se demuele como último recurso? ¿Qué ha pasado? Que el consumismo. Tienes un solar, pues yo esto no me sirve nada, lo tiro. ¿Por qué? Porque yo quiero poner aquí mi grano, como somos dioses, pues yo quiero poner aquí algo que salga en todas las revistas, que se me vea desde todos sitios. La demolición es el último recurso y eso lo tienen muy claro la Alpujarra. Tienen muy claro, muy claro, muy claro.
¿Va el código técnico por el camino correcto? Esta es otra, esta que hablábamos hace un rato. ¿Qué pasa con las normativas que nos obligan a estar ventilando permanentemente, 24 horas al día, una vivienda? Si nuestras madres nos enseñaron a abrir las ventanas, ¿por qué hay que poner un motor? ¿Qué hay que estar 24 horas sacando un aire que se ha calentado? Lo que pasa con el código técnico, lo que pasa con esto de la ventilación, lo podemos llevar a todos los sitios, a todo el código técnico. Muchas veces nuestro peor enemigo son las normativas. A ver, las normativas, hablo desde el punto de vista energético, normas tiene que haber, porque si no esto sería la selva. Pero muchas veces normativas no nos están llevando por el camino correcto. ¿Por qué no le echamos sentido común? Mirad, la sostenibilidad, el bioclimatismo, es sentido común. Es que no te traigan un litro de agua desde Barcelona, pudiendo abrir el grifo. Ese sentido común, por muy verde que sea la botella en la que nos la mandan, eso es el sentido común y es lo que nos cuentan o lo que no nos han contado nunca en las conferencias a las que vamos. Está en nuestra mano. Está muy bien que nos enseñen productos, pero ¿qué uso vamos a hacer con ellos? Esto tenéis que tenerlo muy en cuenta, por ejemplo, cuando diseñamos edificios. Vosotros sabéis que cuando hacemos planos de estructuras, cuando calculamos estructuras, resulta que en el plano de la estructura o en la memoria tenemos que poner el tiempo, el periodo útil, me estoy liando, el periodo, ¿cómo se dice? La vida útil de esa estructura. Normalmente nos obligan a poner que son 50 años. ¿Qué pasa si esa estructura la calculamos para que resistan 100 años, 150 años? Si dura 150 años nos va a evitar el hacer otros 2 edificios más. Y eso realmente es muy sencillo. Está en la escuela. ¿Cómo se hace eso? Pues con los recubrimientos, con pasivando hormigones, con muchas cosas. Es decir, que un edificio llegue con salud a sus 50 años está en nuestra mano. Y más cuando tenemos materiales que nos permiten llegar a la Luna o a Marte. Es que podemos usar cualquier cosa. Al final quiero que os quedéis con estas pequeñas cositas, que las charlas de sostenibilidad al final os dicen que es todo sentido común. Fijaros, yo a todo el mundo cuando viene a escuchar esta conferencia termino haciéndole un hincapié, seguro que ya lo habéis visto, este documental es muy, muy conocido. Se llama Hechos para no durar y trata de la obsolescencia programada. Esto que he hecho hincapié en los edificios, pues esto en todo. ¿Qué pasa cuando las cosas tienen una caducidad y las diseñan acaso hecho para que se destruyan, para que queden inutilizables cuando pase unos años? Las imágenes que os muestro de los coches, aparecían aquí en la esquina unos coches cubanos que la verdad es que son mucho más sostenibles, por ejemplo, que mi Lexus. Mucho más sostenibles. ¿Por qué? Pues porque son muy sencillos de reparar. Son coches que tienen ya 50 y 60 años. ¿Por qué nos empeñamos en hacer cosas que siempre están viejas? Coches que no duran más de 150.000 kilómetros. Ordenadores que se les va la batería. iPhone, por ejemplo. No me quiero meter con la marca, pero ¿por qué a un iPhone no se le puede cambiar la batería? Si eso es, por ahí va a morir el teléfono. Bueno, siempre que no te sientes encima de él, pero si es que por ahí va a morir. ¿Por qué no te venden una batería aparte que cambiándole eso esté el teléfono nuevo? ¿Por qué los sistemas operativos de los ordenadores van siempre a más si realmente no le pedimos tanto a los ordenadores? Muy interesante, y si tenéis un huequecillo y no lo habéis visto ya, echadle un vistazo porque el consumismo está haciendo muy poco por la sostenibilidad. Y bueno, yo con esto, la verdad que no quiero complicaros más la tarde. De verdad, yo si tenéis alguna duda, me han pedido que luego al final del resto de las ponencias, pues atenderemos a las preguntas que humildemente sepamos. ¿Vale? Ha sido un placer. Sí. Muchísimas gracias, Antonio. Damos ahora paso a Antonio García, que es arquitecto y miembro de la Investigación de Arquitectura, Patrimonio y Sostenibilidad, Acústica, Iluminación y Energía de la Universidad de Sevilla, que está aquí con nosotros.
Bien, muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias por estar aquí. Como ha comentado Beatriz, me llamo Antonio García Martínez. Soy profesor de la Escuela de Arquitectura de Sevilla. Recientemente he tenido la oportunidad de leer la tesis doctoral sobre análisis del ciclo de vida aplicado a la construcción de edificios. Parte de esa tesis doctoral la he podido redactar en el Environmental System Analysis de la Universidad de Chalmers en Suecia. Y para mí es, además de un placer, un honor de participar en estas jornadas. Agradezco a la organización de la jornada que haya podido contar conmigo para compartir con vosotros este momento. Muchas gracias. Bien, mi comunicación. En ese intervalo de tiempo que cuento para poder compartir con ustedes impresiones sobre el tema del análisis del ciclo de vida, vaya enfocando un poco a qué conocemos los arquitectos acerca del análisis del ciclo de vida como herramienta, para qué puede ser útil el análisis del ciclo de vida y cuál es el contexto de cambio en el que realmente estamos inmersos en la actualidad. O sea, eso sería un poquito lo que quiero contaros, o al menos apuntar un poco, de forma que conozcan un poco más, y si la conocen ya, o dar a conocer, si en el caso que no conozcan, la herramienta de análisis del ciclo de vida. No quiero que sea la comunicación un tema muy técnico, demasiado técnico, porque ya es muy complejo el contexto realmente del análisis medioambiental de sistemas, pero sí me gustaría al menos explicar con suficiente rigor realmente a qué nos estamos enfrentando los arquitectos, especialmente jóvenes arquitectos como ustedes, que van a ser prácticamente, los que no sean, veo que la audiencia es muy joven, o sea, el reto que van a tener que asumir y resolver en los próximos años. O sea, y cómo la herramienta de análisis del ciclo de vida o cualquier otra herramienta de análisis medioambiental de sistemas, en un momento dado puede ayudar a contribuir a esos diseños que sí resuelven, o sea, o que sí responden a realmente una demanda social acuciante, que es hacer edificios respetuosos con el medio ambiente, por no utilizar el término sostenibilidad, edificio verde, etc. Entonces, querría, antes de empezar con qué es el análisis del ciclo de vida, para qué sirve, me gustaría dejar establecido un punto de partida, y es cuál es el problema. Porque claro, estamos bombardeados constantemente de que tenemos un problema muy grave que hay que resolver, pero bueno, en términos arquitectónicos, a lo que nos interesa a los arquitectos, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que tenemos que resolver? Porque, dicho así, hacer edificios más respetuosos con el medio ambiente realmente no se está diciendo nada. Vemos que hay posturas a veces contradictorias. Vemos determinadas personas que apuestan de forma clara por el high-tech ecology. Hemos visto que hay otras personas que apuestan por el low-tech. Bueno, ¿cuál es el problema? Porque no puede ser que dos posturas tan distintas estén dando una respuesta a un mismo problema. Eso no, dentro de nuestra mentalidad de técnico, no es una cosa muy razonable. Entonces, yo creo que lo primero que habría que, como arquitectos, no como especialistas en medio ambiente, no como especialistas en análisis del ciclo de vida, en herramientas de análisis medioambiental, sino como arquitectos, sí tendremos que tener muy claro, a priori, cuál es el problema a resolver. Yo no soy el más indicado para decir cuál es el problema que hay que resolver, pero sí puedo dar mi humilde punto de vista sobre cuál es el problema que realmente la sociedad espera que resolvamos los arquitectos.
Desde mi punto de vista, el problema es que, básicamente, puede que esté equivocado, muchos de ustedes posiblemente no estén de acuerdo conmigo, pero básicamente el problema es que esa arquitectura y la construcción que ha servido para construir el siglo XX, esa arquitectura que hemos estudiado en la carrera y que ha servido para construir el siglo XX, ha servido para construir Europa después de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, esa arquitectura, hoy por hoy, realmente no satisface los requerimientos sociales. Yo, básicamente, lanzaría ese... el problema es que ha cambiado tanto el punto de partida, los condicionantes, la situación a nivel global y a nivel local, ha cambiado tanto a la sociedad, los agentes que intervienen en el proceso constructivo y arquitectónico, ha cambiado el mundo tanto, que la premisa sobre la que se fundamenta la arquitectura del siglo XX, que básicamente tiene un siglo, prácticamente desde que Le Corbusier propone el movimiento moderno, pues esa arquitectura ya no sirve del todo. Y hay que ir planteando hacer la arquitectura, construir nuestras ciudades, construir nuestros edificios de otra forma. Y ese reto no lo va a asumir el estudio de arquitectura tipo, y lo digo con todo mi respeto porque son arquitectos que realmente merecen mi absoluta admiración y respeto, tipo Richard Rogers, etcétera. Ya saben ustedes que Richard Rogers tiene un platino, un platino, leadership. LEED es Leadership in Energy and Environmental Design. Es como una etiqueta de un edificio que han construido en Sevilla, en Palma Alta, y obtiene la más alta calificación medioambiental de Europa. Yo no estoy seguro que Richard Rogers haya hecho algo muy diferente a lo que ya había hecho en los años 70 en ese edificio. De hecho, he tenido la oportunidad de hablar con el equipo de diseño de ese edificio y las premisas eran las de los edificios de Richard Rogers, es decir, high-tech. En otras palabras, lo voy a decir claramente, me lo van a permitir ustedes. Yo creo que ese reto, realmente lo tendrán que asumir ustedes, jóvenes arquitectos. ¿Por qué? Porque los arquitectos consagrados seguirán haciendo la arquitectura que saben hacer. Lógicamente, no se van a reinventar de forma absoluta. Entonces, para realmente producir una ruptura, no una ruptura, o al menos un cambio de dirección, tenemos que dar paso a jóvenes arquitectos que hagan propuestas novedosas, interesantes, emocionantes. Y tengo que decir otra cosa, y es que el momento histórico en el que estamos viviendo, este momento histórico, el momento actual histórico que estamos viviendo, se presta a producir un cambio tan significativo y tan profundo como el que pudo producir Le Corbusier a principios de siglo, o como el que pudo producir Brunelleschi cuando se enfrentó a la construcción de Santa Maria de Fiori en el Renacimiento, en la apertura del Renacimiento. Honestamente, no sé si posiblemente me estoy equivocando, pero todo parece indicar que estamos en otro impasse, estamos en otro momento, estamos en un momento de crisis que no significa, también en la arquitectura, que no significa nada más que un modelo anterior está cayendo y está surgiendo algo diferente, algo nuevo. Por eso me parece que este momento es un momento realmente apasionante en la historia de la arquitectura. Es un momento que van a disfrutar ustedes y que no pudieron disfrutar los arquitectos que construyeron en los años 50, donde ya el modelo estándar impuesto era el movimiento moderno y estaba perfectamente ya instaurado. Ustedes tienen, creo yo, la suerte de estar viviendo en un momento en el que va a haber que reinventar la arquitectura, la construcción, la forma de proyectar las ciudades. No sirven ya las viejas fórmulas, hay que plantear la arquitectura y el urbanismo prácticamente ex novo. Bien, esa es mi absoluta convicción. Pero claro, para que se pueda hacer, para que se pueda reinventar la arquitectura, hay que saber un poquito, hay que contar con herramientas. El arquitecto no puede contar solo con su creatividad y con su genialidad, no puede contar solo. Hay que contar con herramientas de cálculo. En la anterior ponencia hemos visto pequeños cálculos de análisis de ciclo de vida que ha utilizado el ponente para
comprobar cuestiones. Ese tipo de herramientas tiene que ser de uso del arquitecto. Ya llega el momento, el conocimiento científico-técnico está en un momento en el que el arquitecto debe usar ese tipo de herramientas. Y dentro de esas herramientas, una de las herramientas que pueden ustedes usar y que os animo a usarla es el análisis del ciclo de vida como herramienta. ¿Vale? Eso, análisis del ciclo de vida, suena muy complicado y suena a cosas realmente complejas. El análisis del ciclo de vida es una contabilidad. Suena así como muy complejo, pero realmente no es complejo. Es más simple que cualquier cálculo de matrices, cualquier cálculo de integrales o cualquier cálculo térmico que puedan hacer ustedes desde el primero de carrera. Es una contabilidad, es sumas, no interviene ningún elemento extraño. Solo intervienen sumas y multiplicaciones, y restas. No, aparecen impactos negativos. Bien, ¿qué es el análisis del ciclo de vida? Bueno, pues el análisis del ciclo de vida, como estoy indicando, es una contabilidad de los impactos. Cuando utilizamos el análisis del ciclo de vida, ya se desvela cuestiones de si el edificio A es mejor que el edificio B, o si es el edificio B el que es mejor que el edificio A. Por lo tanto, frente a dos actitudes opuestas, frente al problema de la sostenibilidad, el edificio High-Tech Ecology y el Low-Tech Ecology, ante esa pregunta de cuál es el más respetuoso con el medio ambiente, pues esta herramienta, el análisis del ciclo de vida y otras herramientas de análisis medioambiental nos da una respuesta. Es decir, pues es más A, es más B, pues una posición intermedia entre A y B dependiendo de las circunstancias. Que parece más bien lo que es en realidad. O sea que en realidad ninguna opción, el High-Tech Ecology tipo Richard Rogers o el Low-Tech Ecology, que están haciendo muchísimos arquitectos en la actualidad, pues yo creo, desde mi punto de vista, es que ninguna de esas dos opciones extremas realmente son óptimas a nivel medioambiental. Es un punto intermedio que hay que determinar y hay que calcular. Bien, lo que os voy a enseñar ahora, a continuación, es un análisis del ciclo de vida de tres tipos distintos de edificios a nivel tipológico, arquitectónico, a nivel constructivo y a nivel de ubicación dentro de su entorno. O sea, tenemos tres edificios distintos y lo que se ha hecho es un análisis del ciclo de vida de cada una de esas tres opciones de forma que se pueda sacar conclusiones. ¿Por qué os enseño este caso de estudio? Bueno, os enseño este caso de estudio porque lo conozco muy bien, pero además creo que os puede interesar porque como abarca diferentes situaciones os puede dar una idea muy precisa de para qué sirve el análisis del ciclo de vida y qué es y cómo se calcula realmente un análisis del ciclo de vida de un edificio concreto. Yo, antes de seguir, me van a permitir ustedes, por favor, que haga una pequeña pregunta, ¿vale? ¿Cuántos de ustedes han oído hablar del análisis del ciclo de vida antes de hoy? 3 personas. ¿Y cuántos antes? No, perdón, 3, 4, 5 y 6. 6 personas. ¿Y cuántos antes de hoy han visto un análisis del ciclo de vida o han visto un pequeño cálculo de análisis del ciclo de vida? Ninguno. ¿Tú? 1. 2. Bueno, 3. Vale. El análisis del ciclo de vida y las herramientas de análisis medioambiental es algo de que cada vez se está oyendo más. De todas formas, os tengo que dar la enhorabuena, porque estas jornadas os van a brindar la oportunidad, creo yo, desde mi punto de vista, la oportunidad de conocer un campo de la sostenibilidad dentro de la construcción arquitectónica absolutamente novedoso. Todas estas cuestiones que estamos tratando hoy, está prácticamente a nivel de producción científica internacional. O sea, todo este tipo de cuestiones se están publicando en revistas científicas, etcétera. Pero tiene un potencial cada vez más importante y hay una tendencia cada vez más importante en que sea un cálculo estándar a medio plazo. ¿Por qué os doy la enhorabuena? Os doy la enhorabuena porque os va a situar estas jornadas de una forma muy temprana, en la mayoría de los casos, a conocer algo que es de absoluta
absoluta novedad en el panorama de la tendencia en el cálculo de la sostenibilidad de edificios y en construcción arquitectónica, y no solo en la construcción arquitectónica, también en otros campos, incluso incipientemente a nivel de urbanismo, etcétera. Porque cuando se habla de sostenibilidad en construcción y en arquitectura, casi siempre se habla de vida útil, del impacto ambiental de vida útil, que la anterior comunicación lo ha explicado muy bien. Ha explicado muy bien cómo se centran los estudios en la vida útil, pero que hay que considerar más fases, hay que considerar toda la fase previa de fabricación y toda la fase final de demolición y de producción. Entonces, cada vez más se está desvelando, mediante estudios científicos, que la cifra de que el 80% del impacto medioambiental, por ejemplo, se hablaba de que el 80% de la energía consumida por el edificio era energía de vida útil. Eso siempre es una cifra que a veces casi siempre se da cuando se está hablando de eficiencia energética. O sea, el 80% de la energía que se consume en el edificio a lo largo de todo el ciclo de vida, según esos estudios, es los consumos que estamos viendo de consumo eléctrico, consumos de aire acondicionado, etc. Eso es lo que se ha dicho hasta ahora. Pero cada vez más hay estudios que lo que le están dando más importancia a los impactos producidos por energía incorporada en los materiales, es decir, la energía que tiene cada uno de los elementos que componen el edificio en sí. Incluso ese porcentaje del 80% cada vez más se está reduciendo al 50% a medida que se están haciendo análisis del ciclo de vida totales de edificios completos. El 50%. O sea, ¿qué nos da, qué nos puede, para qué nos puede ayudar esa herramienta? Pues básicamente para una cosa, para seleccionar materiales. Básicamente para seleccionar y producir el menor impacto posible en la energía que incorporamos a los materiales de la construcción. Bien. El caso de estudio que quería mostraros es estas tres viviendas. Esta es una vivienda en altura, de hormigón. Esta es un tipo muy reducido, muy compacto. El proyecto es de Javier Terrado, que ha quedado muy bien en una competición internacional europea que que muchos de ustedes conocerán, que es SolarKit. SolarKit era su proyecto del Solar de Catlón, y se lo presentó SolarKit, y este año ha presentado otro proyecto y ha quedado muy bien por delante de equipos muy importantes como el alemán, etc. Creo que ha quedado el segundo, ¿no? Pero mucha diferencia del tercero, me han dicho, ¿no? El segundo, ¿verdad? Esta vivienda, esta es otra vivienda que se ha analizado mediante el análisis del ciclo de vida. Es una vivienda de otro profesor de la Escuela de Arquitectura de Sevilla, que se llama Antonio Ochoa. Antonio Ochoa es del Departamento de Urbanismo, un magnífico arquitecto, que curiosamente construye en madera. Todas las construcciones que hace, o la mayor parte de las construcciones que hace, las hace en madera. Tiene unas características muy particulares como construye en madera, porque las empresas, o sea, los trabajadores, la forma de construir, incluso la empresa constructora, no son españolas, son finlandeses. Porque claro, no encuentra empresas constructoras que sean capaces de construir con un determinado ratio de calidad, pues vivienda de madera. Y la otra vivienda que se estudia a nivel de análisis del ciclo de vida es esta vivienda de ladrillo de otro profesor de la Escuela de Arquitectura de Sevilla, que se llama José Antonio López, que es del Departamento de Construcción Arquitectónica. Bien. Cuando hacemos un análisis del ciclo de vida, este análisis del ciclo de vida lo hemos hecho en el departamento, está contenido en la tesis, y lo que se ha hecho de la forma estándar. Cuando se hacen análisis del ciclo de vida se distinguen, por un lado, el estudio del edificio en sí, el edificio como materialidad, y por otro lado, el uso o la operación del edificio. Por un lado, se estudia qué energía consume el edificio durante la vida útil y qué impacto produce durante su vida útil, la fase de operación. Por ejemplo, este edificio estaría ahora mismo en la fase de vida útil. Y en un sistema independiente y con un cálculo totalmente distinto, se calcula, por un lado, la fase previa de preocupación
ocupación, que son todos los procesos antes, o sea, necesarios realizar antes de construir el edificio, pues fabricar los elementos que intervienen, es transportar los productos de un sitio a otro, etc. Y las fases de post-ocupación, que serían todas las fases de demolición, transporte a vertedero, reciclado, etc. Entonces, distinguiendo esas dos fases, en el sistema, podemos llamarlo sistema 2, que es el sistema del análisis de los materiales, pues obtenemos estos resultados. La vivienda C1 era la vivienda, más allá del resultado, el resultado es anecdótico, ¿eh? No, el resultado no pretende ser un resultado que sirva para todos los tipos constructivos de madera, son mejores que estas, en absoluto, ¿eh? Son 3 casos muy particulares en el que se utiliza un tipo arquitectónico específico y unos materiales específicos. O sea que estos resultados no se pretende que sean representativos de cómo debe ser la arquitectura, cómo debe ser la construcción. Simplemente lo que quiero un poco enseñaros es que se puede calcular y se puede interpretar los resultados. Esto que ven aquí son lo que se llama en análisis de ciclo de vida categorías de impacto. Afortunadamente para nosotros que somos arquitectos, todo eso se ha simplificado mucho, porque últimamente solo interesa una categoría de impacto, que es la ¿dónde está? Aquí. Climate Change, Global Warming Potential. La segunda es el análisis de ciclo de vida, realmente ya no es, en inglés es Life Cycle Assessment, y ya prácticamente se escribe en muchos textos de LCO2, que es Life CO2. Es Climate Change en el caso más complejo, es decir, contribución al calentamiento global, y en el caso más simple lo único que se hace es un balance de CO2. O sea, que eso juega a favor de los arquitectos. Pues no tenemos que aprender todas las implicaciones medioambientales de lo que significa la acidificación, la eutrofización, la ecotoxicidad, etc. Se ha simplificado todo mucho. Últimamente solo se habla a nivel europeo, a nivel incluso de investigación, solo se habla de emisiones de CO2 o de contribución de un producto al calentamiento global, que se mide, la unidad es también kilogramos de CO2, pero seguido de un guión y se llama equivalente. O sea, siempre que vean ustedes una unidad es un kilogramo, una cierta sustancia, un guión EQ, significa kilogramos de CO2, en este caso, guión equivalente. ¿Vale? Si observamos, por ejemplo, la que nos ocupa, vemos que la vivienda 1, que era de hormigón, curiosamente, es la que tiene mejor comportamiento en todas las categorías de impacto. ¿Lo ven, no? En todas las categorías de impacto, la mejor, o en casi todas, excepto de toxicidad humana, la mejor, y en freshwater aquatic city, ¿no? O sea, en todas, la mejor es la vivienda 1, que era la de hormigón y la que estaba en altura. Es raro, ¿no? Porque todos sabemos que el hormigón no es precisamente un material muy sostenible. Y el acero tampoco, y allí acero y hormigón bastante. Me van a permitir que lance, ya que estamos aquí prácticamente en familia, que lance una pregunta. ¿A alguien se le ocurre por qué puede interpretarse con que la vivienda 1 sea la óptima a nivel medioambiental? ¿A alguien se le ocurre por qué puede ser? Suponiendo que el cálculo, vamos a suponer, yo doy fe, ¿no? Pero vamos a suponer que el cálculo está bien hecho. En ese caso, ¿por qué la vivienda C1, que era la en altura y de hormigón, se comporta mejor que, por ejemplo, la de madera, que era una unifamiliar exenta? ¿A alguien se le puede ocurrir? Por el tipo de uso, podría ser, pero ten en cuenta que este gráfico se refiere solo al edificio en sí mismo, al impacto del edificio en sí. Y está repercutido, eso sí, en metro cuadrado. Entonces, el impacto por metro cuadrado de construcción del edificio. Esa es una razón muy, muy importante. Lo que pasa es que en el cálculo no tuvimos en cuenta el transporte. Si se hubiera incorporado el cálculo, se hubiera disparado muchísimo.
La razón es que la vivienda 1 es óptima, está minimizada, intervienen muy pocos materiales. La vivienda C2 es la que selecciona los materiales más respetuosos con el medio ambiente, pero tiene un tipo constructivo arquitectónico que, o sea, es una vivienda exenta. Hay muchos cerramientos, hay muchas cubiertas para producir el mismo espacio. En cambio, la vivienda C1 está optimizada, que va un poco a colación de cosas que se ha comentado en la anterior comunicación. Por lo tanto, muchas veces las cosas no son tan obvias. O sea, no siempre la madera es el mejor material si no se usa constructivamente, si no se proyecta adecuadamente. También uno de las personas que han intervenido en la presentación de la jornada también la ha comentado, yo creo que con mucho conocimiento. Sí os puedo decir que si la vivienda C1 hubiera usado materiales respetuosos con el medio ambiente, hubiera sido con mucho la más óptima, pero con mucho. Porque le sigue la vivienda, o sea, C1 es la óptima, le sigue muy de cerca la vivienda C2, pero la vivienda C3 es la menos óptima, o sea, la peor, no la peor en términos arquitectónicos, pero sí en términos de impacto medioambiental, con mucho. Observe qué es lo que ocurre en la cuarta categoría de impacto, comenzando por la izquierda. Y ahí se produce que la vivienda C1 se dispara en ecotoxicidad. Ecotoxicidad en agua dulce. Se dispara y casi alcanza los ratios de impacto de la vivienda C3, que es la pésima en términos medioambientales. Pues se dispara, es muy curioso. Se dispara, estos son, ya ven ustedes que son tablas S, es decir, los datos pueden ir siguiendo hacia atrás hasta encontrar por qué se dispara esa categoría de impacto con respecto al resto. Pues se dispara porque esa vivienda utiliza un material que en un escenario de fin de vida utiliza lisiviados. El lisiviado es la incorporación a través de los óxidos de metales pesados en cursos de agua, la incorporación a la naturaleza de metales pesados. Entonces, el metal es el cobre, no quiero decirlo porque tampoco hay que demonizar el cobre. Si se usa bien y en un escenario adecuado, tampoco va a producir ese efecto. Pero en el resto de viviendas no se utiliza cobre. Entonces sale bastante más ventajosas en ese aspecto las dos que no utilizan cobre que las que utilizan cobre. ¿Con eso qué quiero deciros? Quiero deciros que en manos de un arquitecto, una herramienta de análisis medioambiental, como es el análisis del ciclo de vida, puede producir que el arquitecto haga ecodiseño. Puede producir ecodiseño. Y yo, desde mi punto de vista, no hay otro técnico. No sé, me imagino que la mayoría somos arquitectos, ¿no? ¿Hay alguien que no sea arquitecto? Vale. Esto es magnífico porque, bueno, es un problema que hay que resolver entre muchas disciplinas, pero me van a permitir que exprese la opinión de que el arquitecto desde luego no puede trabajar solo, pero es el técnico que tiene que producir un diseño adecuado con el medio ambiente. Eso no lo puede hacer un químico, lo puede hacer un biólogo, y lo puede hacer un ingeniero medioambientalista. Tiene que hacer un arquitecto. ¿Por qué? Porque para un arquitecto, o sea, para alguien, para un técnico, es más fácil ser arquitecto en una carrera de conocimientos y luego aprender los conceptos de análisis del ciclo de vida y otros tipos de herramientas y aplicarlos. Es más fácil que a un medioambientalista enseñarle arquitectura, que como comprenderán es muy complicado. Estoy de acuerdo que no pueden ser ni biólogos, ni químicos, ni ingenieros medioambientales los que nos tienen que resolver el problema. Tendremos que ser los arquitectos, pero sí tendremos que estar abiertos a este tipo de herramientas, que al principio nos resultan muy ajenos a nuestro campo, pero que rápidamente tenemos que usarlas. Y las tenemos que usar porque si no va a ocurrir otra vez lo que ocurrió pues a principios del siglo XX, cuando se empezaron a utilizar el acero, el vidrio, etcétera, que empezamos a delegar campos de actuación. Yo creo que el momento en el que nos encontramos no es un momento para delegar campos de acción. Los arquitectos tenemos que estar ahí. Bien.
estos resultados, yo termino, estos resultados son relativos a en qué proporción el transporte influye en el impacto final de las diferentes categorías de impacto. Y ahora explico por qué me interesa especialmente el impacto del transporte. Este transporte es el correspondiente, es la energía que incorporamos a los materiales debido al transporte desde la fábrica al punto de suministro, transporte desde el punto de suministro al solar y desde el solar al vertedero y desde el vertedero al punto de reciclaje, etc. ¿Vale? Ese transporte, todo material, sufre una serie de transportes a lo largo de su ciclo de vida en el edificio. Ese transporte está produciendo un consumo energético y ese consumo energético se incorpora al material. Es lo que se llama energía incorporada, que habréis visto muchas veces el término energía embebida. Yo, como docente, tengo que deciros que si se trata de la traducción de la palabra embodied es incorporado. Body, cuerpo, lo digo porque muchas veces se utiliza embebido, que no significa nada. Cuando es castellano tiene una palabra que es además idéntica a la de inglés, que es embodied energy, que sería energía incorporada. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Qué energía es la que se incorpora a los materiales? Bien, esto es la energía incorporada debido al transporte. Lo que está representando el gráfico es cómo repercute eso a nivel de impacto medioambiental. Os tengo que decir una cosa. La mayoría de los impactos medioambientales que veis aquí, eutrofización, contribución a la destrucción de la capa de ozono estratosférico, etcétera, la están produciendo los consumos energéticos. No son otro tipo de impactos. Son consumos energéticos de un tipo o de otro tipo, pero casi siempre son consumos energéticos. Es decir, que hay una correspondencia casi inmediata entre el consumo energético y producción del impacto. En el caso del edificio, ocurre así en otros productos, que sí se producen impactos intermedios, pero en el campo de la construcción arquitectónica los materiales que utilizamos son más o menos inertes, por lo tanto son prácticamente todos los impactos son asociados a procesos energéticos. Lo que veis aquí en el cuadro es que más del 80% del impacto debido al sistema 1 se debe a impactos relacionados con transporte del material, es a la energía incorporada debida a transportar el material, lo cual un poco acentúa lo que ha comentado el ponente anterior, que ¿qué energía incorporada tiene, por ejemplo, esa botella? Pues muchísima, muchísima. ¿Es preferible medioambientalmente cualquier tipo de producción de agua aquí en Granada, aunque tenga muy pocas consideraciones en la producción de presiones ambientales? Pues si se hace un análisis del ciclo de vida muy exhaustivo, obviamente, y puesto que el transporte es prácticamente nulo, sale con muchísima ventaja. ¿De acuerdo? Entonces, ese punto de reflexión es interesante que lo tengamos en cuenta cuando pensemos en la sostenibilidad del material. Siempre tendremos que pensar de dónde viene ese material y cuánta energía se incorpora debido al transporte, a su transporte. ¿De acuerdo? Yo no quiero hacer un alarde, no quiero fomentar los materiales locales. No quiero decir abiertamente los materiales locales son los mejores. Pero bueno, si no son los mejores, son casi los mejores. ¿Vale? Lo he dicho, bueno, no quería decirlo, pero lo he dicho. Los materiales locales son, sin lugar a dudas, evitan la incorporación de una serie de impactos. Esto sería de cada una de las viviendas y siempre estamos en torno al 80%, superando el 80%. Bien, como conclusiones, a mi intervención es simplemente animaros a ser críticos ser críticos desde el conocimiento, ser críticos con realmente la acción comercial de los de los productos medioambientalmente respetuosos con el medio ambiente, o sea, productos respetuosos con el medio ambiente, environmental friendly products,
se criticó, siempre tendréis una posición. Muchas veces las informaciones son sesgadas, pero afortunadamente con metodologías como el análisis del ciclo de vida o como las declaraciones ambientales, el siguiente ponente va a hacer una comunicación realmente interesante sobre la aplicación de herramientas de declaraciones ambientales. La declaración ambiental hay que estar muy atento porque realmente una declaración ambiental es un análisis del ciclo de vida de ese producto y en el que será muy transparente realmente los impactos que se producen. Pues sin otro particular y agradeciendo de nuevo la oportunidad de estar aquí, muchas gracias por vuestra atención. Ya estaremos, ya intercambiaremos impresiones en la mesa redonda. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a inaugurar la exposición de materiales que está situada en el patio del ESE. En esa exposición estaremos en torno a media hora y podréis visitar todos los tipos de materiales que trabajan bajo esta filosofía que nos acaba de comentar bien nuestro ponente y que hacen esfuerzos para conseguir estas cosas que tenemos aquí. También hay que decir que hay unos pequeños pasaportes que tenéis que recoger cada uno donde ir sellando las conferencias. Hay una muchacha allá abajo que se llama Beatriz que irá dando un pasaporte y un ticket para un café para que podáis tomar un café ahora. Y los que habéis venido un poquito más tarde, recoged vuestras bolsas que están localizadas un poquillo más adelante, que no lo habéis recogido. Y nos vemos a las 7 menos cuarto aquí, que está Iñaki Alonso esperando y una conferencia bastante interesante.